Bota canela. Bota canela. Bota canela. Bota canela.
canela, bota canela, bota canela, bota canela,
bota canela. Bota canela. Bota canela.
Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos. Retomamos la programación en este primer encuentro internacional de economía creativa y cultural Cali 2021, con una excelente programación que ya se llevó a cabo en la mañana de hoy con todo el acto de apertura y nuestro primer panel. Y bueno, daremos entonces paso a nuestro segundo panel que lleva por título La gestión cultural y la economía creativa, una mirada desde la academia. Este panel contará con la presencia de José Luis Mariscal desde México. Él coordina la maestría y el doctorado en gestión de la cultura de la Universidad de Guadalajara. También nos acompañará Santiago Trujillo, director del programa de cine y televisión de la maestría en gestión y producción cultural y audiovisual de la maestría en dirección de cine de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Para cerrar este panel contaremos con la presencia de Juan Felipe Parra, él es líder de estrategia de información del Ministerio de Cultura. El panel estará a cargo, o mejor, estará moderado por la doctora María Victoria González, jefa del Departamento de Cultura de la Universidad Autónoma de Occidente e integrante de la Red de Gestores Culturales del Valle del Cauca. Vamos a conocer un poquito más de nuestros panelistas y de nuestra moderadora. José Luis Mariscal Orozco, él es doctor en Antropología Social, gestor cultural especializado en la investigación y formación en gestión cultural. Es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, así como coordinador de la maestría y doctorado en gestión de la cultura. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido docente en programas de formación en instituciones gubernamentales y educativas, en temas relacionados con la gestión cultural y las políticas culturales, así como ponente y conferencista en congresos y encuentros científicos nacionales e internacionales. Participa como consultor de diversas instituciones a nivel educativo y gubernamental y organizaciones civiles. También ha participado como evaluador y dictaminador de proyectos en programa de fomento a la cultura, así como de producción y formación científica. Muchísimas gracias a José Luis Mariscal, lo tendremos directamente desde México a través de videollamada, de videoconferencia. Ahí lo vemos precisamente, lo tenemos ya listo. José Luis, muy buenas tardes, bienvenido. Continuamos entonces y yo también nos acompaña, es actualmente director del programa de cine y televisión también de la maestría en gestión y producción cultural y audiovisual y de la maestría en dirección de cine de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Gestor cultural, músico y realizador audiovisual, comunicador social y magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad Javeriana. Estudió violín en la Universidad Nacional. Participó activamente en la creación del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá y Dartes, del que fue su primer director durante 5 años. Ha sido subdirector de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y violinista de la Orquesta Sinfónica de Colombia. Ganador además de 4 estímulos del Fondo de Desarrollo Cinematográfico para la escritura y realización cinematográfica. Gracias, Santiago, también por acompañarnos. Y por último, Juan Felipe Parra, quien nos decían que ya estaba muy próximo a llegar, 2 minutitos seguramente. Él es economista de la Universidad del Valle con maestría en economía de la Universidad de los Andes y estudios doctorales en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Con experiencia en gerencia pública como subdirector del Departamento Administrativo de Hacienda en Cali y asesor de diversas entidades públicas como el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte en Bogotá y el Ministerio de Cultura. Ha sido investigador y profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y en el Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA, en la ciudad de Bogotá, con publicaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales en temas de políticas públicas, administración de empresas e industrias culturales y creativas. Ahora sí, Juan Felipe Parra, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y modera este panel María Victoria González. Ella es gestora cultural y emprendedora de proyectos. Ha trabajado en el sector público y privado implementando programas trascendentales para nuestra región, como la red de bibliotecas públicas en el Valle, Bibliobús, cajas viajeras y la realización de la primera campaña de lectura en el Valle, Oiga, Mire, Lea.
siendo directora de la Biblioteca Departamental por muchos años. Como presidenta de la Cámara Colombiana del Libro Seccional Occidente, organizó 5 ferias del libro. Como secretaria de Cultura del departamento, se crea el Fondo Mixto y la colección de autores vallecaucanos y se hace el censo para el Directorio Cultural del Valle. En la dirección de la Oficina Cultural de la Cámara de Comercio de Cali se recupera, gracias a su gestión, el Salón de Octubre y se establece el Salón de Artistas en Yumbo y San Antonio. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Cultura de la Universidad Autónoma de Occidente, realizando cada año el encuentro de gestores culturales sobre temas diversos. Designada la mejor gestora cultural por la Red de Gestores en el 2013, ha sido además directora encargada de Bienestar Universitario en varias ocasiones. María Victoria González, es un placer también tenerle como moderadora de este panel y bueno, quedamos en sus manos. Bienvenida y bienvenidos a los panelistas. Hola, muy buenas tardes. Pues primero me siento complacida de tener unos panelistas de lujo. Puedo preparar un cumis excelente porque están muy bien preparados. Excusar a Paola Cano de la Universidad Javeriana porque se ha enfermado, entonces no estará con nosotros. Y trataremos de ser eficientes con el tiempo porque estamos atrasados 1 hora, entonces pues vamos a hablar ameno y rápido. Esta mañana yo me sentí muy complacida de escuchar a la ministra y de escuchar a todos los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico y escuchar a María Elisa por parte de Biblioteca, porque están haciendo un trabajo extraordinario. Es decir, hablar de las industrias creativas, de Cali, una ciudad creativa, es decir, a mí todo me sonaba a magia. Pues realmente están haciendo un trabajo impresionante porque yo siempre decía que dónde estaba el liderazgo de la cultura en Cali, que porque éramos todos tan tímidos, que dónde estaban los proyectos culturales y bueno, veo que han empezado con paso firme y yo creo que esto realmente va a tener una transformación. Si todos esos aportes y si todas esas ayudas que dice el gobierno que van a dar, entonces vamos a tener a Cali como un modelo de desarrollo cultural. Y lo que pretenden ahora, o lo que pretendemos en este panel, es ver cómo las universidades se unen a este gran esfuerzo que están haciendo en los observatorios culturales. Es decir, que las universidades forman parte de apoyar estos emprendimientos a través de distintas acciones, que es un poco lo que vamos a mirar ahora. Cuando yo miraba toda esta magia de proyectos y políticas esta mañana, yo recordaba un poco el libro de Andrés Oppenheimer, que es un periodista, y él habla de algunos proyectos futuristas locos, como el de Branson, que cree que va a montar una ciudadela en Marte, y alguien también que nombraba en su libro a Kant, que habla de la escuela al revés, porque él dice que lo más importante es no que el maestro sea el mejor maestro, sino que el maestro sepa estar al lado de su alumno y ayudarlo a comprender eso que él necesita aprender para que después él pueda volar solo, que pueda tener todas las iniciativas para salir adelante. Entonces, pues bueno, yo creo que a veces es bueno soñar, ¿no? Entonces, soñemos con que vamos a tener una ciudad mágica, llena de emprendimiento cultural. Y bueno, pero estos emprendimientos culturales en su mayoría son hechos
por los gestores culturales, que es a los que les ha tocado sufrir, a los que les ha tocado padecer, y muchos de estos gestores culturales pues no tienen acceso a veces a los recursos, pero bueno, vamos a ver si este panorama puede cambiar y si las universidades podemos apoyar y hacer que este sueño sea realidad. Entonces, yo voy a darle la palabra a José Luis. Vamos a hacer 3 preguntas, una a cada uno de nuestros panelistas, y la pregunta que teníamos para Paola Cano la vamos a hacer colectiva, más otra pregunta que teníamos para los participantes. Entonces, José Luis, gracias por estar aquí acompañándonos. La pregunta que tengo para ti es la siguiente. Si las universidades, saben que José Luis nos está acompañando desde México, ¿no? Si las universidades cuentan con facultades de administración y mercadeo, formando los ciudadanos que deben velar por un desarrollo armónico de las regiones, ¿cómo se vinculan estos procesos de formación con el fortalecimiento de las industrias creativas y culturales en México? Bienvenido, José Luis. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un abrazo desde la distancia. Y bueno, una de las cosas buenas que trajo de un modo u otro esta pandemia es, bueno, la mayor posibilidad de conexión y a distancia. Entonces, bueno, aunque no está ahí presente con ustedes, pues vamos a poder compartir una serie de diálogos, ¿no? De manera híbrida. Entonces yo estoy muy agradecido por la invitación que se me hace. Y con respecto a esta primera pregunta, participación, me gustaría compartirles una diapositiva. No sé si es posible que me puedan permitir hacer eso para poder mostrarles una serie de gráficas. Anfitrión. Y si no es posible, igual también díganme y prescindimos de ella. ¿Hay posibilidad de compartir pantalla? Más bien que me permitan compartir pantalla. Y si no es posible, pues igual así lo hacemos. Nada más quería mostrarles gráficamente unas cositas. Bien, gracias. Bien. Yo lo que les quiero compartir justo es tratando de responder el planteamiento que está haciendo inicial, pero también dando una serie de panorama un poco más amplio que permita ver el proceso. Quiero hacer la aclaración de que hay ciertos contextos y procesos que se han venido dando antes de que se diera lo de la pandemia y que ahora tiene una razón de ser a lo que viene más adelante, sobre todo a la luz de la industria creativa. Veníamos pasando en un proceso que ya se estaba dando, que tiene que ver con el fortalecer la visión y el posicionamiento de los derechos culturales, que va más allá pues de estas políticas que al inicio veían la cultura como una cuestión más como de educar, después se empezaron a hablar de humanizar, después de desarrollar la cultura, y actualmente buena parte de las políticas culturales que se están dando y que va para allá el empuje, hablan más de la cultura como un derecho y por lo tanto es necesario un ejercicio de la ciudadanía para este derecho. Y lo cual de un modo u otro va definiendo también la forma en cómo se mira la cultura y también los planteamientos que se hacen en torno a la industria creativa. Paralelamente también un poco más adelante se está dando este proceso de transformación digital, ¿no? Que va poco a poco desarrollándose, que va cambiando las formas de consumo y de producción y que en el mismo Internet se van dando del más media al web 1.0, al web 2.0, al web 3.0 y que hay quien dice que estamos hacia un web 4.0 justo como parte de este proceso de transformación.
pero también en términos generales cada vez se está hablando más y la gran necesidad está en términos de la sostenibilidad, que tiene que ver con la cuestión ambiental, con social, con económico y con cultural. Y es importante no perder de vista estos tres elementos que estamos en un proceso de transformación que ya venía, insisto, desarrollándose antes de la pandemia y por COVID-19 y que ahora en este contexto que estamos haciendo van a jugar un papel relevante en cómo se va a configurar el campo cultural y en específico también, por supuesto, la industria cultural. Y en ese sentido quiero mostrar algunos avances que a mi consideración ha habido con respecto a la industria creativa, a la política cultural y a lo que estamos trabajando en las universidades a, con respecto a esta cuestión de la industria creativa, pero también de estos procesos en los que estamos viviendo, ¿no? Por su parte, el sector de la industria creativa lo que vemos es que cada vez hay nuevas formas de producción, circulación y consumo, observamos nuevos formatos, una gran énfasis en el prosumer, ya no solamente hay consumidores y productores, sino una misma persona ya consume y produce al mismo tiempo y cada vez este perfil es más evidente observarlo dentro de estos procesos de producción. Y por supuesto este asunto de la multiplataforma, ya no solamente un dispositivo, sino diversos dispositivos y diferentes plataformas necesarias para la circulación justo de los contenidos culturales y creativos. Otra cosa que hemos visto también es una aceleración de la transformación digital por pandemia, ¿no? Lo que los expertos veían que iba a suceder en 15 años, por lo que estamos viendo ahora justo por el encierro, es una aceleración, ¿no? En cuanto a la forma cuestión de, si antes las plataformas se utilizaban solamente para hacer pagos para boletos, ¿no? Para adquirirlos e ir a un concierto, a una obra de teatro, ya vemos que una buena parte de la producción obligados se vieron a utilizar esas plataformas y de tal manera que se requería justo estas nuevas formas de digitalización de los bienes y servicios culturales que requirió justo este proceso de no solamente para la difusión o la adquisición de boletos, ¿no? Sino también incluso para la misma hecho artístico, hecho cultural se diera a través de ahí. En términos de la política cultural, lo que vemos afortunadamente es un mayor énfasis de la economía creativa en la política pública. Observamos en diferentes países cómo ya se hace explícito el término industria creativa y la importancia que tiene, ¿no? Y hemos observado también en diferentes países cómo este énfasis también se ve de manera intersectorial, con lo económico, con lo turístico, con lo tecnológico, lo científico, y que de alguna u otra manera está ayudando a generar las condiciones justo para que se pueda afianzar este tipo de situaciones. Lo que observamos también son apoyos en la generación de emprendimientos. Apoyos básicamente en tres tipos que tienen que ver con capacitación, financiamiento para generación de emprendimientos y por supuesto estímulos fiscales. Y también observamos la generación de estas cuentas satélites que nos permita justo ir documentando y analizando cuál es el impacto que tiene la cultura en la economía y los observatorios que nos permiten ir viendo cómo se va configurando, ¿no? Y a partir de ahí, por supuesto, tener información de primera mano para tomar decisiones. Ese es un gran avance que se ha venido observando en algunos puntos. ¿Qué pasa con las universidades en este mismo contexto? Pues bueno, vemos también un gran avance en la generación de programas de gestión cultural en toda Latinoamérica. Casi todos los países ya tienen varios programas, algunos más desarrollados, otros apenas iniciando, pero lo que encontramos justo es que ya se ve como una opción profesional o incluso de posgrado que permite justo fortalecer este sector de la industria creativa. También observamos un aumento de investigaciones y estudios sobre economía de la cultura que va a brindar justo información también. Y por supuesto cada vez hay más personas que se dedican a hacer, ahí sería aumento de investigadores que hacen estudios en economía de la cultura que anteriormente, hace 20 años, hace 15, esto era más difícil de encontrar, ¿no? No obstante, hay una serie de problemas que tal vez encontramos y que sería necesario como ir visualizando estas problemáticas porque no todo está en un lecho de rosas.
Lo que vemos en términos de la industria creativa es poca visibilización o visibilidad y acceso a la producción local. Buena parte de la producción que encontramos en Internet, en los medios masivos, en la infraestructura cultural, mediática, regularmente es producción externa a lo local y por lo tanto hay poca relación con las identidades, las prácticas, el apoyo a los proyectos locales, ¿no? Y que pasado por la transformación digital, esto provoca también pues un desnivel con respecto a la visibilidad de ello, ¿no? Y este acceso solamente se tiene de manera física en algunos espacios locales, pero la parte digital aún hay una gran deficiencia, ¿no? Otra cosa que se observa también como parte de este sector es que faltan competencias ciberculturales de los agentes culturales, ¿no? Lo que observamos es que hay mucha información con respecto a la cuestión estética, a la cuestión creativa, a la cuestión del emprendimiento, etcétera, de marketing, etcétera, que ya se está más o menos desarrollando, pero muy poca información sobre competencias ciberculturales que les permita apropiar la tecnología y adaptarla no solamente para la circulación y difusión de la obra, sino para la creación de obra desde y para la virtualidad, que creo que justo con ese proceso de transformación digital y esos procesos de sostenibilidad van a jugar un papel importante en los próximos años. Y otro elemento muy importante que vemos también y que está excluido en muchas de las discusiones, sobre todo en términos de política cultural, es la autoexplotación de los emprendedores. Esto es buena parte de la economía que se está generando con respecto a la aportación que se hace de cultura, tiene que ver gracias a una autoexplotación de los mismos creadores. Y eso es algo que no se ve, que no se observa, ¿no? Se les considera que ellos tienen que entrarle al trabajo, entrarle a las dinámicas, pero gran parte de esta aportación pues es a costas de sus condiciones sociales, de su condición de vida, su condición familiar, ¿no? Y esto no se observa, no se analiza. Hay pocos estudios que han mostrado eso incluso. En términos de la política cultural, una de las grandes problemáticas que observamos es que está centrada en la producción. Esto es, si se fijan, el gran apoyo es para que los creadores puedan justo producir, ¿no? Para que puedan generar sus emprendimientos, sus empresas, pero yo lo he dicho en otros lugares, ponen a Sansón, los ponen a pelear contra Sansón a las patadas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque de nada sirve capacitarlos, darles estímulos, apoyarlos para que ellos puedan generar, crear, promover su arte, promover su creación, si falta apoyar precisamente procesos de circulación y consumo de su obra, porque de nada sirve constituirse como una empresa, como un emprendimiento, si después tiene que competir con las grandes empresas culturales que ya tienen todo un mercado, ya tienen procesos de circulación, y ahí es donde se dan el tope y justo ahí ya no pueden seguir avanzando. La política cultural en la mayoría de los países, si no es que en toda, ha descuidado esta parte y no ha creado las condiciones que permitan justo a la producción local pues darle su relevancia en términos de los procesos de circulación y consumo cultural. Y es ahí donde tienen una gran deuda con los creadores, ¿no? De nada sirve capacitarlos si no les crean las condiciones para que esto sea sostenible. Otro gran problema que se observa es un gran énfasis mercantilista y neoliberal de la economía de la cultura. Si uno observa las políticas culturales, está muy centrado en una visión mercantil y neoliberal y pierde de vista justo que existen economías alternativas, economías diferentes, solidarias, que tienen formas diferenciadas de producir, de circular, de intercambiar, y que la misma política cultural no los observa, los relega, ¿no? Por eso la necesidad de que también es importante que la política cultural que tome en cuenta la industria creativa en diversificar esta mirada hacia economías alternativas que ya están dándose por diferentes colectivos que ya se están generando, pero que los gobiernos no las consideran y al contrario las hacen a un lado. Y otro gran punto que también una gran deuda
que por supuesto no solamente tiene que ver con la industria creativa, sino con toda la política cultural en general, pero en específico, sobre todo la creativa, en este momento, es la falta de espacios de participación ciudadana. A los emprendedores culturales solamente se les apoya, pero no se les escucha, justo para poder conformar diferentes programas, ¿no? Esos programas son diseñados sin y operados sin la participación activa de los emprendedores a los que va dirigido, ¿no? No se les pregunta, se les da indicaciones de qué es lo que hay y cómo hay que hacerle, pero nunca hay una pregunta por parte de las instituciones gubernamentales y mucho menos un involucramiento, ¿no? A participar, pero esta participación vista no solamente como escucha, como consulta, sino una participación vinculante para generar justo una política cultural enfocada a la industria creativa con los creativos, no sin ellos. Y esto es una gran deuda y demanda que se ha venido dando a lo largo de este tiempo y sobre todo de América Latina y que las autoridades en los diferentes niveles no han puesto atención en ello. Y las universidades también tenemos una serie de problemáticas. ¿Por qué? Porque justo encontramos a la hora de estar revisando los diferentes planes curriculares de las universidades, sobre todo de las de gestión cultural, pues vemos grandes deficiencias en la formación de gestión cultural sobre economía creativa. No se dan los diferentes temas que son necesarios, que son relevantes y que se dejan de lado o que solamente sirven como un contexto general sin generar justo esa competencia que permita fortalecer los procesos de la industria creativa, ¿no? Otra gran necesidad que yo visualizo es que también se requiere formar investigadores especializados en economía creativa, porque no lo hay. Y cuando hablo de formación de investigadores es justo programas, no que vayan enfocados a generar emprendimientos culturales o a fortalecer los procesos de producción, circulación y consumo, sino de investigación científica sobre la economía creativa. Lo que hay son más bien, son economistas, son sociólogos, son una serie de investigadores que toman como objeto la industria creativa, pero sería interesante contar con investigadores que puedan tener esta visión compleja de qué es el sector y que se requeriría toda una formación integral, ¿no? De que tenga que ver con una cuestión de la creatividad, de la economía, de la ciencia social, etcétera, ¿no? Y que es una gran necesidad también que se requiere. Y por último, otra de las grandes problemáticas que tiene la universidad y que requeriría atender en los próximos años es la necesidad de generar investigaciones aplicadas en economía creativa. ¿Por qué? Porque siguen habiendo estos estudios, les decía al inicio, han ido avanzando, pero los estudios han estado más enfocados a ver el impacto que tiene la economía, digo, la cultura en la economía nacional o regional o departamental, o en documentar tal vez algunos emprendimientos exitosos o en hacer algunos diagnósticos muy generales, ¿no? Sobre la situación. Pero lo que nos hace falta, sí, al símil de otros sectores como el energético, el agropecuario, el petroquímico, se requieren estudios que sean aplicados, ¿no? De tal manera que esa investigación que se genera sirva para transformar el sector cultural, el sector de la industria creativa y que permita justo también transformar las posibilidades y mejoras de los emprendimientos culturales, ¿no? Y esa es una gran deuda que todavía tenemos desde la universidad y que sería interesante justo pues abordar, ¿no? Y esto agregando también la posibilidad de fortalecer competencias relacionadas con la industria creativa desde una manera integral, no solamente desde ver el marketing o de ver procesos de producción o generación de servicios o de emprendimiento cultural, no solamente en los programas de formación de gestión cultural, sino también de las mismas, de otro tipo de programas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de programas relacionados con las artes, con las músicas, con los videojuegos, con moda, que estos programas carecen en gran parte de materias que vayan enfocadas justo a entender la industria creativa desde una manera más amplia, compleja, pero también con elementos tácticos que le permitan insertarse justo en el mercado laboral y también en el emprendimiento. Y bueno, eso es lo que quería
mostrarles y comentarles para que pudieran ver. José Luis, pues muchísimas gracias porque nos has tocado pues como el corazón. Es decir, a veces todo lo vemos muy lindo, pero cuando vemos la realidad, sobre todo de los proyectos que se hacen en las zonas vulnerables, que les toca trabajar con sus propios recursos y con sus propias iniciativas, porque no pueden acceder a esos recursos del Estado porque no clasifican o porque no tienen su pequeña empresita las características para poder tener un crédito. Esa es la otra cara de la moneda. Y bueno, creo que es un aspecto muy importante para analizar y sobre todo el papel que podemos jugar las universidades allí, es decir, en la transformación, en los PI, en los currículum de las universidades, para que se pueda cambiar un poco y llegar a tener eso que realmente estamos soñando. Muchas gracias, José Luis. Entonces, le doy la palabra a nuestro panelista Juan Felipe Parra y le pregunto, desde el Ministerio de Cultura, ¿qué procesos se están generando para brindar acompañamiento a todo el sector de las industrias culturales y creativas para apoyar su sostenibilidad? María Victoria, buenas tardes, muchas gracias, buenas tardes a todos. Esta pregunta me acuerda un poco una conversación que tuvimos esta mañana allí al inicio, porque le mencionabas a la viceministra Adriana que te había gustado la presentación de ella, porque nosotros los funcionarios estamos acostumbrados a hablar mucho de lo que hacemos, de los programas, y que en alguna medida dejamos por fuera otro tipo de características más asociadas a las personas que están viviendo las diferentes situaciones que se les presentan en el campo cultural. Pero esta pregunta pues me lleva a hablar de lo que hacemos, porque pues no habría otra alternativa. Sin embargo, voy a tratar de explicar un poco algunos de los programas que estamos trabajando y aterrizarlos a las experiencias que viven los gestores o creadores y la forma como los impactan. Entonces, en primer lugar, pues voy a hablar de las 7 líneas estratégicas de la política integral de economía naranja, como se ha denominado a esa política que se adoptó a través del decreto 1204 del 1 de septiembre del 2020, que uno como funcionario pues termina aprendiéndoselo lamentablemente, pero esta política pues habla de 7 líneas estratégicas que son conocidas como las 7 I's, y en primer lugar pues es la información, porque se requiere información y conocimiento para tomar mejores decisiones. En esa medida, y pues yo como economista, y quiero darle las gracias a José Luis porque me parece que ha hecho un inventario muy completo de las problemáticas y de, digamos, un diagnóstico general de lo que sucede en el sector y que vemos permanentemente nosotros. Desde esa primera línea estratégica de información y conocimiento, nosotros trabajamos temas de gestión del conocimiento, como lo explicaba Xiomara esta mañana, con respecto a uno de los logros de Cali Ciudad Creativa, que es el de la instalación del observatorio, el Observatorio de Economía Creativa y Cultural, que tenemos, pues, con el apoyo del ministerio, hemos logrado apoyar un poco ese comité de economía creativa que dio lugar a que esa mesa de información que existía se convirtiera en el observatorio. Lo mismo sucede en la ciudad de Bogotá, y estamos tratando pues de que en el caso de un observatorio nacional que existió hace algún tiempo, pues también se convierta en una instancia de participación público-privada, que además tenga la anuencia de la academia y de la sociedad civil. Y cómo esto, ahí ya voy aterrizando un poquito para la primera línea, y cómo todo esto afecta a los creadores y a los gestores, cómo logra impactar pues al sector. Básicamente,
con la presencia de todo este tipo de actores dentro de un observatorio que gestione el conocimiento, logramos poder tener múltiples perspectivas, porque bien lo decía José Luis en su presentación, desde la investigación hay una serie de tendencias que se convierten como en el mainstream y pareciera que por alguna razón seguimos viendo solo por esas principales tendencias, pero cuando uno logra hablar con otro tipo de actores de esa cuádruple hélice, pues se puede dar cuenta de lo que están viviendo las organizaciones culturales, ¿no? Y esa perspectiva sin duda enriquece mucho la perspectiva de un investigador que está desde la academia, desde la teoría, tratando de aportar, porque todos aportan sin lugar a dudas, pero con diferentes visiones. Entonces, para poner un ejemplo, nosotros tuvimos una investigación que a propósito de la pandemia consultó, hicimos una serie de entrevistas para diversos actores del sector audiovisual, de la cinematografía nacional, que es una de las apuestas de este país desde hace muchos años, de la primera ley, la ley 814 viene desde el 2003, entonces llevamos casi 20 años apostándole a convertirnos en un hub de Latinoamérica para la industria audiovisual y sin duda hay muchas enseñanzas, pero una cosa es uno tratando ya sea desde la función pública o desde la academia, tratando de aportar y otra cosa es cuando uno habla con los que están ahí metidos, ¿no? Y Santiago, que fue director pues, de la Cinemateca, seguramente sabrá mucho más de todos estos temas, pero quiero compartir algunos pequeños datos que pudimos encontrar en ese ejercicio. Y fue que cuando llega la pandemia nos dimos cuenta que había algunas inflexibilidades de la ley que es necesario empezar a tratar. Por ejemplo, el conducto regular, por decirlo de alguna manera, es que una película primero va a festivales, ¿no? En Europa empieza como a foguearse entre la crítica, luego llega a salas de cine, luego de las salas de cine, cuando ya digamos que se agota esa vitrina del mercado, pasa a las plataformas y después de las plataformas pues termina en últimas en la televisión y todos la podemos ver. Y existen algunos incentivos que, por ejemplo, exigen como ese conducto regular. Sin embargo, con la pandemia nos dimos cuenta que en algunos casos preferían renunciar a ciertos estímulos que existen en la ley porque no podían esperar a pasar por las salas de cine, estaban cerradas. Entonces saltaban directamente a las plataformas. Y lo que nos decía el sector es: no es verdad que si usted pasa primero la película por plataformas, cuando vaya a la sala de cine no la van a ver porque ya todos la vieron en plataformas porque son públicos diferentes. Y ese es un ejemplo de la forma como esta cuádruple hélice, el sector público, el sector privado, la academia, las propias organizaciones culturales se complementan. Estamos trabajando en esa dirección, en una visión un poco más amplia para dejar esos discursos tan endogámicos o tan endógenos que algunas veces nos impiden ver todo el bosque y nos quedamos con la visión de los árboles. De la misma manera pudimos ver cómo algunas de las películas más exitosas en medio de la pandemia fueron películas que se enfocaron en una estrategia de marketing muy de nicho. Por ejemplo, pudimos conocer el caso de una película que se enfocó en que las personas a las que le iba a apuntar para que la vieran eran egresados de la Universidad Nacional. Y con eso logró más de 500,000 vistas en YouTube. Entonces, y eso es un número que es impresionante, es decir, por una película colombiana que la hayan visto 500,000 personas. Lo que pasa es que, claro, en YouTube no la ven 500,000, a pesar de que tenga 500,000 reproducciones, pues los expertos no sé de qué manera logran una fórmula que les permite decir, los que la vieron efectivamente fueron aproximadamente 100, entre 100 y 120,000, que de todas formas es un número grandísimo, porque cuando uno va a ver las cifras de las películas nacionales, nunca las ve tanta gente. Entonces, hay muchas cosas que se logran en esa dirección. Y ese es el caso de la línea de información, porque es, digamos, en la que yo más trabajo. Pero por supuesto que en materia de, por ejemplo, de la línea de instituciones, hay un marco normativo que tiene algunos antecedentes como la misma ley del cine, la ley de espectáculos públicos, y que se ha complementado de manera muy decidida a través de incentivos tributarios como la exención de renta para algunas actividades de economía naranja, como la misma ampliación de la ley del cine, que ya no es solo para películas, sino que permite que se presenten a los beneficios de la ley series de televisión o realities o videos o
otro tipo de producciones de ese ambiente audiovisual o interactivo. Y así como esas está la creación de la Corporación Colombia Crea Talento, que ofrece incentivos también tributarios para el sector privado que apoye proyectos de economía creativa. Y creo que ese tipo de cosas, que no me podría extender mucho, sí generan un marco normativo muy importante, muy interesante, que ha permitido que se vaya consolidando esa visión de que la cultura es estratégica para el desarrollo. Eso pasa por un debate que a mí me gusta mucho más y que me gustaría profundizar todo el tiempo, porque esos vínculos entre cultura y desarrollo quizás no son muy mediáticos, quizás no salen mucho por los periódicos cuando estamos hablando de la forma en que estos incentivos que acabo de mencionar le pegan al sector, pero en últimas para mí eso es lo más importante. Es decir, estoy hablando de la forma en la que la cultura es importante para la competitividad de un país, que pasa por muchas más cosas, por un debate mucho más profundo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho mencionar cómo la forma en la que las capacidades o la competencia de lectoescritura es determinante para la competitividad del país, porque no existe un alto ejecutivo que pueda llegar a gerenciar bien una empresa sin tener esas dos cualidades, ¿no? De leer y escribir bien. Y leer y escribir bien pasa porque usted se exponga a la lectura, a bibliotecas, porque tenga una política nacional que le permita mejorar esas capacidades, que por supuesto están muy relacionadas con la educación, pero no necesariamente solo por la educación, sino también por política cultural. Y eso implica entonces el entendimiento de procesos complejos, de lógica, de instrucciones también, de instrucciones que tienen una determinada estructura. Todo ese tipo de cosas no las hablamos mucho, ¿no? No las hablamos mucho, no salen en los periódicos, porque en el periódico lo que sale es que el incentivo tributario y el aporte al PIB y el aporte en empleos, pero hay una serie de cuestiones de fondo que sin duda son más importantes. Jorge Orlando Melo explica cómo la cultura termina generando espacios de diálogo que le ofrecen ventanas a la juventud que no tiene muchas ofertas más allá de la fiesta extrema, de la barra semidelincuencial. Y la cultura permite expresarse, permite mejorar el diálogo, permite que encuentren escape al horror de la guerra a través de ese tipo de manifestaciones artísticas y culturales. Entonces, ese tipo de debates son mucho más chéveres para mi gusto e implican, digamos, diálogos multidisciplinares que surgen, digamos, mejor en instancias en las que se requiere la participación de otras disciplinas, no solo de la economía, sino también de la ciencia política, de los juristas, el tema de los derechos culturales que veíamos también en la presentación, que llegaron tarde al debate de los derechos, porque si uno mira la historia, primero se habló de derechos civiles, de derechos políticos, de derechos sociales. Los derechos culturales llegan tarde a ese debate, pero hoy, digamos, y ayer en los conversatorios que teníamos con Luis Fernando Aguado de la Universidad Javeriana acá de Cali, él nos contaba las frases o traía a memoria algunas de las frases de Amartya Sen, donde Amartya Sen tiene esa concepción de libertades creativas y de la forma como los derechos culturales y la expresión artística, digamos que no es que esté en un segundo lugar, es decir, no necesariamente tiene que estar después, porque nos acostumbramos a decir que primero la supervivencia y después las vivencias, y no necesariamente va en ese orden, ¿no? Podemos tener las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, pues me extendí un poquito, pero pues estos temas son muy apasionantes para los que trabajamos en el sector de la cultura y que además pues la hemos estudiado como desde afuera, no desde la creación, pero por supuesto que todos tratamos de generar desarrollo, de generar bienestar, de enriquecer las diferentes visiones. Entonces la línea de información, la línea de instituciones como la acabé de mencionar, la línea de industria por supuesto que tiene temas de financiación, pero ahí en financiación yo quisiera, no me puedo quedar mucho, porque quiero además darle la palabra a Santiago, que
que tiene mucha más experiencia que yo en este sector, pero por ejemplo, cuando hablamos de recursos, eso es un tema que yo, la primera vez que trabajé en el Ministerio de Cultura, porque yo he ido y vuelto en este sector, y la primera vez recuerdo que hicimos una caja de herramientas, hicimos mapeos, hicimos una serie de investigaciones y encontrábamos muchas de las cosas que hoy también vemos. Entre ellas, que la necesidad de recursos, de financiación, siempre está en el top. Es decir, es la primera necesidad que siempre que uno consulta al sector le dicen que es lo que más necesitan. Y en realidad, cuando uno también pasa por otros sectores como las aceleradoras, como lo que hace Impulsa, que hace aceleración, escalamiento, capital semilla, pues se da cuenta que las aceleradoras ya han hecho el curso. Y ese tipo de entidades públicas, porque el emprendimiento es una moda y no solo en Colombia, es decir, todos los gobiernos de la región de Latinoamérica están hablando de emprendimiento y todos queremos generar emprendimiento y estamos diciendo desde hace tiempo que los universitarios tienen que salir a crear empleo en vez de salir a buscar empleo, entonces eso es una moda, pero el emprendimiento también, digamos que ha transitado una curva de aprendizaje que ha permitido llegar a conclusiones muy interesantes como que el tema de los recursos puede ser engañoso, es decir, la financiación podría no ser tan efectiva como implementar otro tipo de estrategias. Y hay 3 al menos que recuerdo en este momento. Uy, me pasó lo del Congreso que le cortan a uno. Ya. Hay al menos 3 estrategias que pueden resultar ser más exitosas que las de financiamiento. Por ejemplo, entrenamiento o capacidades empresariales, porque al mismo tiempo que uno ve que necesitan recursos, también manifiestan que no tienen esa formación empresarial para tener un plan de negocios, para administrar una contabilidad, para conocer los principales estados contables. Entonces uno dice, ok, si se necesitan recursos, pero al mismo tiempo no hay capacidades empresariales, de pronto los recursos no son tan bien utilizados. Entonces, entrenamiento, visibilidad, porque puede que sea muy bueno, pero si no lo conocen es difícil. Y esa visibilidad implica entonces también acceso a mercados más amplios. Y networking, es decir, el hecho de que usted esté en el momento oportuno con las personas indicadas también puede determinar que su modelo escale, que su modelo de negocio termine siendo exitoso, ¿no? Entonces ese tipo de cosas las aceleradoras las han estudiado y estamos trabajando en muchas cosas así muy chéveres que pues si el panel lo permite seguramente seguiré profundizando más adelante. Sí, esta mañana cuando habló la viceministra, y a mí me encantó la exposición de ella, porque llegó hablando desde el ser, no desde una actividad que se está haciendo desde el ministerio como ministerio, sino pensando la cultura en toda la extensión de la palabra. Y ahora tú refuerzas lo que ella dijo, ¿no? Podríamos hacer un debate de 3 días porque has tocado puntos muy álgidos, que es la parte de recursos, la parte de formación y la parte de circulación. Y eso nos da para hablar muchísimas cosas, pero es importante la reflexión que nos está dando a todos sobre estos aspectos. Y cuando hablas del cine, yo tengo que siempre pensar en la universidad donde trabajo, que tiene un pregrado en cine, y cómo están haciendo unos esfuerzos increíbles y están saliendo unas películas bellas. Es decir, cada vez que hacen una película, yo soy la primera que estoy allí viéndola, y han participado ya en festivales y han ganado premios. Entonces, esto del cine tiene una cantidad de aristas que es como otro mundo. El del cine mueve unos recursos, y mueve una economía y mueve una cantidad de personas, porque están los luminotécnicos, los sonidistas, los actores, están los guionistas, bueno, etcétera. Es decir, y cuando uno ve una película y salen las 3.000 personas que participaron allí en la lista, no se da cuenta que eso es algo gigantesco.
Entonces, pero esto de las leyes y la cantidad de leyes que hay para el cine, pero hay una ley que de pronto nadie nombró y es la Ley de Cultura, que es la Ley 397 de 1977, si no me equivoco, de 1900, sí. Y esa ley además le da a las instituciones de educación superior la responsabilidad de formar los ciudadanos que requiere el nuevo país. Y nos dice que las universidades tenemos que hacer que la cultura sea transversal, no que sea hacer unos eventos culturales, sino que nosotros estemos allí atravesando toda una comunidad universitaria con todo su entorno y todas las digamos, posibilidades que tiene de irradiar la cultura. Entonces, yo creo que son muchas reflexiones que tenemos que hacer, primero en torno a las universidades y las alianzas nuestras con toda esa cantidad de proyectos que tiene el Ministerio de Cultura y que ustedes ahora tienen a bien expresarlo, digamos, en esos términos tan locales y tan precisos. Pues, Juan Felipe, muchas gracias por todo lo que nos dices. Y entonces nos vamos con nuestro compañero Santiago Trujillo, que Santiago tiene pues un historial grande. Yo había preparado una pregunta para Santiago, pero yo creo que él tendrá también muchísimo para decirnos. Y yo le había dicho a Santiago que en el marco de la política de la economía naranja, ¿cómo ve usted el fortalecimiento de la misma en el cine y la producción musical? ¿Y cómo lograr que se valore más el producto nacional que el internacional? Vale, primero pues agradecer esta invitación, estoy muy feliz de estar acá. Es realmente importante para mí y para la maestría que dirijo de gestión cultural estar en Cali. Creo que tiene una significación enorme por lo que ha sucedido en esta ciudad en los últimos meses, en los últimos años. Y yo quisiera, aprovechando que tuve la fortuna de estar precedido por José Luis Mariscal y por Juan Felipe Parra, que avanzaron en un montón de temas que no quiero aquí repetir y con los que coincido y resueno en muchos de ellos, como intentar aterrizar, si se quiere, y contemporaneizar este debate a la realidad que hoy tenemos en Colombia. Y eso tiene que ver también con la primera pregunta, que es el nombre mismo de este panel, la relación entre la gestión cultural y la economía creativa. Y yo quisiera entonces plantear como mi primera reflexión sobre qué pensamos nosotros en la maestría que es un gestor cultural y no qué es un gestor cultural o quién debe ser un gestor cultural hoy en el mapa de las tendencias y las modas europeas, norteamericanas o del ámbito latinoamericano, sino qué es ser hoy un gestor cultural en un país como Colombia, que afronta una coyuntura muy particular y que necesita seguramente, si se quiere aquí problematizar, un asunto medular. Nosotros en la maestría pensamos que el oficio de la gestión cultural está íntimamente ligado con la posibilidad de ser disruptivos, innovadores, creativos y, si se quiere, críticos. No queremos unos gestores culturales amaestrados por relatos únicos, por discursos unanimistas. No queremos gestores culturales que sigan, digamos, como la doctrina de una sola visión, sino al contrario, que apuesten por la capacidad de construir su discurso desde la diversidad, desde la reflexión amplia de posturas. Eso en Colombia resulta ya retador, porque creo que justamente hoy uno de los principales debates que tenemos en este país es justamente la discusión sobre los relatos únicos, sobre esa, si se quiere, tentadora posición de los autoritarismos en distintos niveles y en distintos discursos que están inmanentes en un país que 200 años después de construir un proyecto republicano sigue siendo profundamente racista. Hay un racismo de Estado que tiene implicaciones poderosamente culturales en Colombia, tema sobre el cual la gestión cultural y muchas veces estos seminarios poco discuten, un asunto que casi no está ni de manera tácita, taxativa, ni siquiera de manera colateral en las políticas culturales que agenciamos. Tenemos también una nación profundamente machista, patriarcal, y ahí también hay que identificar seguramente unas razones que son poderosamente culturales, no son solamente ni económicas ni políticas, no, son
prioritariamente culturales, y tenemos también una sociedad profundamente excluyente y clasista. Y eso ha quedado en evidencia en lo que algunos han llamado el estallido social, pero que no es más sino la sublimación performática a través de nuevas coreografías de la protesta social que evidencian un descontento ya no solamente político, sino un profundo, contundente malestar cultural. Vivimos en una sociedad, particularmente en Colombia, pero creo que esto se puede replicar a muchos otros países de América Latina, que sufre un profundo malestar cultural. Y allí entonces la pregunta es, ¿cuál es el rol de las políticas culturales? ¿Cuál debe ser el enfoque, la apuesta prioritaria de unas políticas culturales? Y en ese sentido, ¿cuál debe ser el rol del gestor cultural? Nosotros creemos en la maestría que el gestor cultural debe ser esa persona que agencia, administra, inspira, construye la felicidad, la alegría de una comunidad. No queremos renunciar a una definición tan básica como esa. Todavía reprochamos y nos alejamos de esa tentación de decir que es que el gestor cultural es un agente innovador de las cadenas productivas de las economías naranjas. No. Estamos totalmente en contra de ese tipo de visiones mecanicistas, mercantilistas, de relatos únicos que se han presentado en la política y en el mapa cultural colombiano como discursos únicos, como doctrinas ideológicas que hoy gozan de profunda impopularidad, de cero arraigo social, pero además de un descontento que se ha performatizado en una protesta en donde, como lo decía aquí María Elisa Holguín en la mañana, el 60, el 70% de los jóvenes que salieron a protestar en este país, curiosamente, se identifican y se nombran como gestores culturales. En ese sentido también quisiera decir que en nuestra maestría y en general en el debate que proponemos desde la academia, nos encanta siempre poner en controversia la diversidad, y la diversidad en todas sus formas y sentidos. Y esa diversidad supone también que en el diálogo cultural podemos inclusive construir oposiciones que sean creativas y productivas. De hecho, cuando Xiomara me invitó aquí, yo le dije, vengo seguramente como un opositor o como un detractor, pero eso no impide que después de esta reunión podamos ir a tomarnos un café. Un detractor, por supuesto, no de Xiomara, un detractor del gobierno actual y de la política del Ministerio de Cultura de Economía Naranja. Soy abierta públicamente un detractor, un opositor de esa política. Y lo soy por muchas cosas que me voy a permitir como enunciar en este momento. Primero, creo que ya hay que problematizar el asunto del término economía naranja. Y no es un tema menor, no es simplemente un debate semántico, no es un asunto de cómo llamamos esto de la economía naranja. No, yo creo que la economía naranja es un término que está acuñado como una especie de franquicia comercial, que está a la medida del alter ego de un presidente y de un ministro fallido, que no le han hecho nada bien al mapa cultural colombiano, y que es de todas las visiones de las economías creativas, como lo dice bien José Luis Mariscal, una tendencia profundamente mercantilista y neoliberal. Hay muchas otras maneras de pensar las economías creativas. Nosotros por eso en nuestra maestría no hablamos de economía naranja, hablamos de economías, industrias culturales, economías creativas. Claro que sí, tengo una maestría, creo en eso. El hecho de que sea un detractor de la economía naranja no me hace necesariamente automáticamente una persona que no piense en la necesidad de producir procesos que generen riqueza en la cultura, que generen una sostenibilidad expandida, como bien lo planteaba José Luis. Claro que sí, me encanta el emprendimiento, obviamente un emprendimiento que no autoexplota al emprendedor, un emprendimiento que no esté construido sobre la sistemática tercerización de las obligaciones del Estado en terceros para hacer ineficientemente el trabajo que debería hacer el Estado. No, que el sector privado produzca, que el sector cultural genere empresa, empleo y riqueza, pero que no lo genere a costa de las responsabilidades que el Estado en sí mismo tiene que tener. Y en ese sentido creo que hay que hacer un debate importante en nuestra sociedad. Además de eso, también creo que dentro de todos los discursos ortodoxos económicos hay muchos otros alternativos y heterodoxos en donde podríamos empezar, por lo menos de una manera tranquila, a conversar esa posición de la economía naranja con otras economías solidarias, circulares, alternativas, colaborativas, en red, sociales. La economía social hoy tiene un poder importante en los discursos contemporáneos que podrían venir a interpelar muchas de las posiciones con las cuales hemos tejido esta suerte de discurso único que nos está costando trabajo remover.
pero que creo, por lo que vi en Cali, por lo que vi en todo el resto del país, no solamente los artistas y los gestores culturales, sino los jóvenes, pues quieren remover. Cuando yo vi a los músicos más importantes de este país, cuando vi a los teatreros, actores más importantes de este país, decimos no comulgamos con esa política, no nos gusta, no nos interpreta. Cuando estuvieron reclamando un cambio social y político, creo que el mensaje fue claro y contundente. Que conste que no, espero que no esté, no voy a recostar. Entonces, en ese sentido, simplemente diría que esta denominación es profundamente impopular, es mercantilista, es segregacionista, y lo digo de alguna manera porque además de que tenemos todo esto que acabo de decir de un machismo, no quiero repetir, digo que es segregacionista porque estoy de acuerdo, el 165% de deducción tributaria para proyectos es algo importante. Yo ahí tengo que reconocer, Felipe, un avance. Decir lo contrario sería una torpeza, no sería técnicamente sensato. Pero ¿cuál es el problema? Pensar que allí se agota las fuentes de financiación a la apuesta de la política. Sé que me van a decir, no, es que hay muchas otras cosas. Pero en cualquier caso, cuando uno analiza quiénes reciben esas deducciones, quiénes las hacen y en dónde se invierten, se da cuenta que hay un sistema, digamos, no voluntariamente, es involuntaria, por supuesto, porque en donde los recursos se quedan casi siempre, listo, el hijo de la dueña de crepes es un emprendedor cultural que aprovecha la deducción tributaria de su mamá con su empresa para poder sacar adelante proyectos. El gerente creativo de Caracol utiliza deducciones del canal comercial para poder hacer películas. Eso está muy bien, me parece fantástico que ellos hagan con el dinero que pueden reinvertir en unos impuestos que generalmente en un sistema tan corrupto se van en cosas malas, que lo puedan reinvertir en producción cultural que genera empleo. Lo que pasa allí es que casi todo ese dinero se queda en la gran mayoría en proyectos de las, digamos, sectores más pudientes de la sociedad y particularmente se quedan en las 2, 3 principales ciudades del país. El resto del país no ve, no siente esa política y lo están diciendo y lo están gritando por todas partes y esa es tal vez de todas, en mi opinión, la mejor de las herramientas y los instrumentos que se han generado hasta ahora. Pero además, curiosamente, se administran a través de una especie de entidad paralela como COCREA, que para dar certificados de deducción monetaria, yo no sé por qué el Estado colombiano tiene que gastarse 20.000 millones de pesos anuales en esta burocracia. Habrá que ver qué más de dar certificados de deducción tributaria está hoy en capacidad de demostrar cómo gestiona una entidad como COCREA. Entonces ahí creo que es importante como dar ese debate. Digamos, yo estoy aquí haciendo preguntas más que afirmaciones, pero me parece que es muy interesante plantearlo allí. Otra cosa que me parece importante, además en este asunto de las economías creativas, es la perspectiva ética de la reflexión. Y yo voy a hablar de esto, de la ética en la formulación de una política pública, en la implementación, porque hoy estamos en un gobierno, y tengo que decirlo de nuevo, del que soy detractor y opositor, que de manera clara, silenciosa, allanó un colectivo cultural en noviembre de 2019, Cartero Urbano, un colectivo allanado, con la policía entrando, revisando, quitándole los computadores. Tenemos un gobierno que sin mayores explicaciones, y aunque hoy mucha gente quiere olvidarlo, asesinó con su fuerza pública a más de 80 jóvenes en este país en las últimas protestas. Un gobierno que no se pronunció frente al asesinato de Junior Jane, rapero de esta tierra, que no se pronunció frente al asesinato de 4 hip hoppers en San Rafael, Antioquia. Un gobierno con su Ministerio de Cultura que se quedó totalmente callado mientras se censuraba en RTBC a Santiago Rivas o se censuraban a 6 escritores para ser invitados a la Feria Internacional del Libro en Madrid. Un gobierno que aquí mismo en esta ciudad torturó frente a todo el país a un músico sinfónico. Ese es el gobierno de la economía naranja. Por eso siento que independiente de que sea o no una expresión o un debate semántico, creo que lo que hay detrás es un debate profundamente ético de la legitimidad de esa política frente a un gobierno que le ha causado tanto daño a tantos jóvenes, a tantos agentes del sector y que hoy no puede simplemente pensar que eso se nos va a olvidar. Aquí hay gente, y es un poco lo que yo vengo a decir, gracias a los que me invitaron, a muchos aquí en Colombia eso no se nos va a olvidar. Y estamos aquí para decirlo y decirlo con la tranquilidad, con la moderación, pero con la contundencia, sin matices.
Y creo que eso es importante también, aprovechando además que aquí hay comunidad internacional, invitados de otros países, que sepan que detrás de ese discurso de la economía naranja hay muchas otras cosas que pensar y que decir en materia de lo que implica la construcción de una visión sensible, de una visión humanista del proyecto de ciudadanía cultural en Colombia. Otra cosa también que me parece importante es que veía lo de los distritos naranja y me gusta, los distritos culturales siempre han existido. Allá, Julián, no sé, por lo menos en la Candelaria en Bogotá, los teatreros han hecho de eso un distrito hace tiempos. Cuando yo, o sea, independiente de que por un decreto alguien diga que eso es un ADN, no, eso no es un ADN, ese es el distrito cultural hecho a pulso y a lucha del sector teatral bogotano desde hace más de 30, 40 años. San Felipe no es una idea ni una gestión del Ministerio de Cultura, el sector de las artes plásticas en Bogotá, no. Eso no es verdad, eso es un esfuerzo de los artistas plásticos alternativos de Bogotá, por más que por decreto Nicolás Montero o el ministerio actual quiera decir o apropiarse de ese emprendimiento, no es cierto que sea así. Cuando leo a Lucas Ospina diciendo y haciendo las críticas frente a lo que ha significado el proceso depredador de la gentrificación en esta zona de la ciudad, pues uno entiende que ahí hay unos debates que tenemos que dar frente a las ADNs, que yo prefiero seguir llamando por su verdadero nombre, distritos culturales. Entonces lo que creo es que sí, toca que nos miremos a los ojos y que nos digamos las cosas, porque no podemos seguir en esta suerte de reuniones de mutuo elogio para contarnos lo que ya sabemos siempre, sino que tenemos que empezar a hablar de los temas que hoy son neurales en la vida cultural de este país. ¿Cómo hacemos para retomar de nuevo conceptos como derechos culturales, libertades creativas, ciudadanías culturales? ¿Cómo hacemos para poner en el centro del debate de las prioridades ya no la economía naranja? Que tenemos que hablar de economías creativas, por supuesto que sí, tienen que haber políticas para las economías creativas, pero en un país que se está desangrando, no podemos seguir pensando que esa es la prioridad del enfoque de la política cultural. La verdadera economía creativa en Colombia son las economías que subyacen de proyectos sociales y políticos que no estén vinculados a la guerra, sino que estén vinculados a la paz. La verdadera política creativa en Colombia la verdadera economía creativa en Colombia es una economía de la paz. Una economía que esté sustentada sobre la convivencia, sobre la formación artística, sobre la vinculación de verdaderos presupuestos a nuestra gestión. Yo sé que muchos me dirán, ese es un mamerto que está ya con ese discurso paternalista de un estado de bienestar que ya es imposible, que quiere todo subsidiado, como dicen acá algunos líderes del Valle del Cauca, que lo quieren todo regalado. A ellos quieren todo regalado, ellos son asistencialistas. Y yo digo, a mí dígame en eso cuando el Estado colombiano no invierta el 0.17% de su presupuesto en cultura. Mientras los presupuestos que este gobierno y los anteriores, porque no es un problema de este gobierno, son de los gobiernos anteriores, no han sido capaces de invertir más del 0.17, 0.18, el próximo año es el 0.16 del presupuesto público en cultura. A mí no me digan asistencialista ni paternalista, es un derecho y una obligación que tenemos los agentes del sector de pedir más recursos y de poder agenciar verdaderas políticas de fortalecimiento, ahí sí, de las economías, de los derechos culturales, de las diversidades, de los bienes patrimoniales, materiales e inmateriales de nuestra nación. Porque lo que nos estamos jugando aquí es un problema que pasa más allá de una noción económica por una noción identitaria de construcción de nuestro proyecto nacional, de nuestro proyecto ciudadano, de nuestra visión del país. Esto pasa ya no solamente por cómo hacemos rentables o sostenibles unos emprendimientos, sino cómo podemos a través del éxito y la sostenibilidad y rentabilidad de nuestros artistas, de nuestros creadores, generar procesos de transformación social. ¿Para qué? Para que este país sea más feliz, para que en este país no nos sigamos matando, para que en este país no nos sigan chantajeando con la guerra, para que en este país esos discursos unanimistas, únicos, dejen de gobernarnos y le demos entrada ya así entonces no a una economía de un solo color, la economía naranja, sino una economía multicolor en donde el arte, la cultura se pueda expresar libremente con políticas y presupuestos que sean dignos. Y aquí entonces, además de expandir ese concepto de sostenibilidad, José Luis,
yo también invitaría a que expandamos el concepto de equidad. Necesitamos un país, unas políticas culturales que planteen la equidad desde una perspectiva expandida, la equidad en lo narrativo. Ya no es la equidad simplemente como un asunto de acceso al consumo. O sea, las políticas culturales de hace 30 años que decían es que lo que tenemos que hacer es que haya acceso y que la gente pueda consumir. O sea, no, la libertad y la equidad no es cuánto puedo ir a comprar en el centro comercial. No, la equidad aquí para mí es la capacidad de que más gente tenga la posibilidad de contar quién es, de expresarse a través de los lenguajes del arte, de ser formado ciudadanamente desde la primera infancia con la música, con el teatro, con las artes plásticas, con el universo y el entorno cultural de sus identidades. Aquí la equidad ya no solamente es un tema de cuánto puedo consumir, sino cuánto puedo yo expresar como ser humano a través del arte, porque se me ha dado y lo he luchado como un derecho fundamental que hace parte de la construcción del proyecto de sociedad que tenemos en Colombia. Entonces la equidad expandida no es nada más ni nada menos que la búsqueda de un término que, si bien como lo decías tú, antes hablábamos de derechos civiles, derechos políticos, luego derechos sociales, ahorita tenemos que hablar de esos derechos culturales en clave también de justicia, ya no solamente la justicia climática. Venimos de la justicia social, las agendas de los movimientos sociales de los 60 y los 70 reclamando una justicia social. Ahora necesitamos, como decía Buenaventura de Sousa, una justicia epistemológica de colonizar la mirada para construir desde nuestros territorios esas propias apuestas por el desarrollo cultural, sino yo también hablaría ya, al menos en un país como Colombia, de una urgencia de construir una justicia cultural para nuestra sociedad. Has dicho. Bueno, yo creo que no hay que aclarar nada ni decir nada más. Y como estamos cortos de tiempo, no vamos a hacer más preguntas porque ya tenemos suficientes ideas para seguir trabajando. Me parece que José Luis, Santiago y Juan Felipe nos han abierto un panorama para reflexionar y que tenemos que seguir debatiendo, pero como dice Santiago, es debatiéndolo, no es dejándolo allí en mitad de camino, hay que hablar sobre eso y tenemos que volver realmente a que la educación tome parte activa en la cultura, es decir, ahora en los colegios yo no veo que pase mayor cosa. Se gradúan y no saben ni siquiera nada de historia, entran a la universidad y no saben leer y escribir y por supuesto muchísimo menos de conocer su propia identidad y de saber quiénes somos y dónde venimos, y quizás cuando uno no tiene identidades propias pues pasa lo que pasa. Entonces pues no sé si alguien del público quiere hacer una pregunta. Dos. Crítica general, no es en nombre propio ni en afirmación personal, hay gente valiosísima en este sector, en las distintas dependencias, gente que ha entregado su vida a este sector, pero sí siento que es el momento de hacer un debate y hacer un debate frentero, es solamente eso, me gustaría también aclarar. ¿Me escuchan? Buenas tardes, mi nombre es Sandra Janet Landazuri Cambindo. Hago parte del equipo de proyectos pedagógicos transversales desde la Secretaría de Educación y vamos trabajando desde el equipo de la Secretaría, trabajando precisamente la cultura, el arte y la cultura en las instituciones educativas. Llevamos 3 años aproximadamente trabajando un documento, construyendo un documento, se llama CILEFAC, para que en Cali tengamos el sistema distrital
de formación en educación artística y cultural. Lo estamos haciendo con los maestros de educación artística, con la Secretaría de Cultura y obviamente pues queremos anexar más personas y entidades para fortalecer este documento, ¿cierto? La pregunta para los tres panelistas, para el de México, quisiera saber si en México tienen un sistema distrital fuerte que visibilice todas las acciones artísticas y culturales. Y para el señor, se me fue el nombre, Felipe, es de qué manera ese apoyo desde el ministerio se puede forjar para que en Cali, teniendo en cuenta que es un Cali distrito cultural, ¿cierto?, artístico y todos los adjetivos, pues que se vea de verdad, porque la inquietud que tiene la moderadora es la misma que tenemos nosotros desde la Secretaría. Los muchachos, las niñas deben tener una identidad clara. Los maestros de educación artística son pocos en las instituciones educativas y ahí donde vemos ese desbalance, pues por así decirlo. La lectura y la escritura no es solamente esa lectura crítica, sino también esa lectura del contexto, esa lectura de donde vienen, y tenemos pues que tener claro también que muchos de los personas que vivimos en Cali no nacimos en Cali, ¿cierto? Entonces ese arraigo cultural debemos traerlo y casi que pelear con nuestra identidad, por nuestra modo, y ahí hablamos nuestro modo de hablar, de vestirnos, nuestro cabello, todo esto que da a entender lo que hace parte de la cultura y también del arte. Queremos que en Cali haya cultores culturales, gestores culturales, no solamente los académicos, sino también los que tienen esa ascendencia cultural de otras regiones y que pues Cali lo adopta como los hijos adoptivos. ¿Sí? Esa sería. Igualmente para Sebastián, Santiago, perdón, para Santiago, desde la academia, pues que me despejaran esa duda. Muchas gracias. Sí. No, más bien. Bueno, mi nombre es Julián Rodríguez. El movimiento cultural y artístico colombiano, la economía no es naranja, es guanábana, chirimoya, borojó, chontaduro, granadilla, níspero. Los artistas queremos tres cosas: crear, presentar lo que creamos y que recibir un ingreso digno por eso, por hacerlo. Y eso con 0,17% del Ministerio de Cultura no funciona. Y lo tercero es que creo que en los últimos 20, 30 años, no sé, han creado un laberinto de gestión y burocracia para que nosotros nos rebusquemos recursos para lo que hacemos, y nunca he visto un militar haciendo gestión para comprar un arma para matar, y con lo que vale un fusil nosotros hacemos maravillas. ¿Por qué a nosotros nos envuelven en el rollo de la gestión y de las economías naranjas e industrias culturales y creativas, y a un militar jamás tiene que hacer gestión para comprar un fusil que vale millones? Esto da pie para 3 días más de debate. Entonces, tienen 5 minutos, minuto y medio para cada uno y cerramos, porque estamos full de tiempo. José Luis, empiezas tú, minuto y medio. Ok, sí, está bien. Bueno, pues fue interesante escuchar hasta los otros compañeros panelistas y ver lo que están haciendo, planteando. Creo que hay una coincidencia con lo que pensamos con respecto a la necesidad justo de la participación, de la generación de observatorios, de la generación justo de estos sistemas de gestión del conocimiento tan necesarios hoy en día, y lo cual pues aplaudo, ¿no? que se realicen ese tipo de
circunstancias. Es importante, efectivamente, que las universidades podamos ser partícipes en esos procesos de política, porque no sé el caso de Colombia, desconozco, pero en el caso de México, regularmente las universidades no se nos escucha. Y es muy frustrante porque hay un buen financiamiento con respecto a la producción científica y académica, justo para que podamos hacer investigación, se nos mide la producción académica, pero lo que se genera en términos de conocimiento para la mejora de los procesos, de las políticas culturales y del sector cultural en general, no es considerado, porque se reconocen más ciertos criterios políticos o económicos generados desde otros lados que desde lo que se genera en las universidades. Y esto es sumamente frustrante por una parte, pero también por otra poco aprovechado, ¿no? Y bueno, coincido también con el compañero universitario de que efectivamente es importante generar una visión amplia de la gestión cultural en el que considere muchas formas, muchas miradas. Y un elemento clave tiene que ver justo la inclusión en todos los sentidos, inclusión de género, inclusión tecnológica, inclusión económica, etcétera, ¿no? Porque justo es el espacio donde necesitamos justo formar esta visión de los gestores y gestoras que permita justo posteriormente generar procesos de desarrollo, pero desde una visión sostenible. Y con respecto a la pregunta que se me hace sobre México, no existe como tal un sistema de información. Hay un sistema de información cultural muy bueno en México que va documentando gran parte de la infraestructura que tenemos. Sin embargo, el gran problema que tenemos de ese sistema de información es que es muy lento en cuanto a su recuperación de información, porque depende en gran parte de que lo alimenten los estados, que es el equivalente a los departamentos en ustedes, para poder actualizarlo. No hay una apertura por parte de este sistema para que sea ciudadano, ¿no? que la gente pueda proponer información actualizada y a partir de ahí nomás generar ciertos criterios de verificación para que sea más ágil. Y las universidades también, a la hora que queremos proponer trabajo con ellos para poder actualizar esa información, no lo admiten, prefieren hacerlo por las vías administrativas que ellos lo tienen, justo para poder tener control de esa información, que por una parte, insisto, está muy bien organizada, muy bien estructurada, de acceso libre, que se puede trabajar, pero el conocimiento que hay ahí no es un sistema de gestión de la información, pero no de gestión de conocimiento. Y a estas alturas se requiere justo generar procesos de gestión de conocimiento para el cual, de tal manera que los diferentes agentes que existen en el campo cultural puedan justo facilitar esta información y generarla, sistematizarla, organizarla y tomar decisiones para generar información para la toma de decisiones. Sí. Santiago, y terminamos con Juan Felipe. Sí, yo simplemente diría que frente al tema de la burocracia de que plantea Julián, creo que hay que optimizar los procesos. Tenemos que tener al menos entre el 48 al 52, 54% del presupuesto, dependiendo de los años, del Ministerio de Cultura se va en funcionamiento. Casi siempre la relación funcionamiento-inversión es negativa para inversión. Nos gastamos más en el costo de funcionamiento para ejecutar la inversión que hacemos en el país. Y eso ya pues demuestra una dificultad estructurante del ministerio como en su capacidad de gestión y proyección a los territorios. O sea, no nos puede costar más la operación que lo que hacemos, que la inversión que ejecutamos en el territorio. Entonces creo que ahí habría que hacer, pero además lo más curioso es que gran parte de los procesos los tercerizan. Entonces tenemos un montón de asesores asesorando a los asesores para que coordinen a los coordinadores de los asistentes que la secretaria dice para que el coordinador pueda hacer lo que el asesor propone para que le envíe el informe a la ministra, para que se tomen las decisiones de tercerizar los estímulos y todo el programa de concertación. Entonces, encima de que no hacemos el trabajo con la gente que tenemos adentro, la tercerizamos con universidades públicas o privadas, hay que decirlo. Entonces uno dice, ¿de qué se trata esto? O
O sea, encima de que nos gastaban entre el 50 y el 52% en funcionamiento, algunos de los pocos procesos que deberíamos hacer internamente los tercerizamos. Entonces creo que ahí hay un problema de fondo que pasa por una visión administrativa del Estado, pasa por una apuesta digamos, de eficiencia de recurso público y pasa también por entender que la labor que tiene que hacer el gestor cultural público con el artista no es el de control fiscal, como si fuera una procuraduría, una contraloría del estímulo. O sea, mejor dicho, parece un agente fiscal. Porque la auditoría que generalmente hace el Estado, y pasaba con el IDARTES, ojo, también aquí reconozco mi error, yo fui también funcionario público, ojo, no quiero hablar todo, o sea, que también yo aquí me estoy echando la culpa, ojo, también, yo soy, de alguna manera, en algún momento intentamos buscar soluciones dentro de la misma estructura y menguamos el problema, pero no lo solucionamos. Y tiene que ver con varias cosas, en mi opinión, tiene que ver con que la auditoría y el acompañamiento que hace el Estado de sus procesos de creación debería ser misional y menos administrativa. O sea, más de revisarles los 400 papeles, es mirar si el proceso creativo contó con público suficiente, si se pudo generar un espacio de conversación creativa para que el Estado acompañara con aportes en especie, en capacidad técnica, en apoyo logístico, para que los eventos, las creaciones sean mucho más funcionales, mucho más masivas. O sea, creo que lo que muchas veces, aunque se ha venido especializando y creo que en ese sentido la pedagógica ha venido avanzando, a veces sí, otras veces no he escuchado todas las versiones, quien se encarga de hacer ese proceso de auditoría, creo que sí tendría que haber una relación mucho más cercana, mucho menos vertical. O sea, el proceso de fomento de la cultura no puede ser primero única y exclusivamente competitivo. Entonces vamos a competir porque ahí lo que pasa es que terminan siempre ganando los mismos y cuando los mismos van ganando van adquiriendo un nombre y un prestigio que después nadie los alcanza y termina volviéndose un círculo vicioso en donde siempre van a ganar los mismos porque son los que tienen la experiencia, la capacidad instalada o porque generalmente también pasa, son los mejores. Pero el hecho de que uno no puede construir simplemente una política cultural premiando a los mejores, ¿cierto? Uno tiene que construir una política cultural que entienda que hay un ecosistema y que ese ecosistema necesita ser viable y sostenible en sus distintos niveles y en ese sentido, además del fomento competitivo, deberíamos de empezar a trabajar en un fomento en red y colaborativo, ya no solamente para estimular la idea de una persona, sino para estimular un sector, para estimular un proceso, para estimular una agenda colectiva, para estimular otro tipo de cosas. Entonces creo que ahí pasa por una revisión profunda de la política de fomento en el país, que entre otras aminore la carga burocrática que se le pone a este proceso y que genera muchas veces esas antipatías que tú bien planteas. En cualquier caso siento que las convocatorias son valiosas y yo las defiendo. Conozco gente que dice que eso hay que acabarlo, totalmente en contra. Todos los modelos exitosos de fomento cultural están basados en convocatorias. El problema no es la convocatoria en sí misma, es cómo la han administrado, es cómo la han proyectado. Hoy cualquier cosa la resuelven con una convocatoria. O sea, no hay un mecanismo distinto. O sea, el funcionario resuelve todo con una convocatoria. No, a veces hay cosas que hay que gestionarlas de otra manera. Y creo que eso también pasa como por una revisión de cuáles son los alcances y las herramientas y los instrumentos que los gestores públicos tenemos, pues aquí yo no soy gestor público o hemos tenido para poder relacionarnos con el sector. Eso, bueno, Juan Felipe, un minuto, porque Santiago te tomó 5 minutos. Y gracias. No, muy difícil cerrar en un minuto después de todas estas intervenciones. Me provoca decirles como el dicho, no maten al mensajero, que creo que le metimos candela y estamos en un debate muy interesante que amerita mucho más tiempo, ¿no? Es decir, creo que a todos nos gustaría profundizar un poco más en muchas cosas. Yo solo quiero cerrar, porque pues, efectivamente el tiempo se nos acabó, diciendo un par de cosas, que a pesar de que el término pueda resultar incómodo, pues de todas formas tenemos que buscar construir sobre lo construido y el término en cualquier momento se puede borrar, eso es lo de menos, pero no podemos negar que hemos avanzado en tratar de generar una serie de incentivos que hoy nos tienen en eventos como estos. Es decir, tratar de poner a la cultura en el centro de una agenda de desarrollo es un propósito loable y creo que a ninguno de nosotros pues, se nos ocurriría negar que es importante si estamos en un evento de este tipo. Entonces, solamente decir que en últimas creo que la cultura nos une
mientras que la política nos divide. Entonces, creo que tratar de mirar al fondo implicaría mirar lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, por qué no ha funcionado y cómo podemos mejorarlo. La función pública es completamente difícil. Es decir, ser funcionario público es una convicción, es un proyecto de vida y meterse en este tipo de actividades es difícil y las razones por las que son difíciles pues pasan por todas las trabas que se presentan, es verdad. Es decir, la burocracia es un problema y lamentablemente pues cuando hablamos de que Colombia es un país santanderista, nos referimos también a que pues echa la ley, echa la trampa, entonces estamos haciendo todo el tiempo desarrollos normativos para mejorar, pero al mismo tiempo por otro lado se están generando dificultades que buscan hacerle la trampa. Entonces pues en últimas creo que Colombia necesita más puntos de encuentro que de desencuentro y creo que el hecho de que hayamos avanzado, por ejemplo, en que a través del marco nacional de cualificaciones se haya formalizado aproximadamente 3.000 oficios que antes no tenían una señalización en el mercado, oficios tradicionales, oficios de la cultura. Es decir, este es un debate nuevamente que ameritaría un foro solamente para esos temas, pero el problema, por ejemplo, en muchas actividades para acceder a buenas remuneraciones es porque no hay una señalización en el mercado como lo que la universidad le ofrece a un ingeniero, a un abogado, cuando lo señaliza en el mercado y le dice, mire, usted ya transitó una preparación que le permite salir al mercado laboral a emplearse y eso fue lo que hizo ese marco nacional de cualificaciones a través de 3.000 oficios que eran asociados a temas ancestrales, a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, a la Colombia profunda, y eso es, por ejemplo, algo que valdría la pena profundizar. Entonces yo sí creo que se han hecho muchas cosas y que dentro de todas esas cosas tratemos de buscar más bien construir en lugar de destruir lo que se ha tratado de hacer en los últimos años. Bueno, muchas gracias Juan Felipe, muchas gracias Santiago, muchas gracias José Luis, me encantó verte aunque sea a través de pantalla. Y bueno, hasta la próxima y gracias por su asistencia y el debate continúa. Gracias. Bien, muchas gracias a nuestros invitados, a nuestra moderadora. Y vamos a dar continuación entonces con el último panel del día de hoy, con el cual cerramos este primer día del primer encuentro internacional de economía creativa y cultural Cali 2021. El panel que veremos a continuación se nombra El impacto social y económico de la circulación de artistas y la producción de festivales culturales de cara a la recuperación del sector. Este panel estará conformado con nuestros panelistas, mejor serán Ronald Mayorga, secretario de Cultura de la ciudad de Santiago de Cali, Leide Higidio, directora de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento del Ministerio de Cultura de Colombia, Gustavo Adolfo Chucky García, programador y curador artístico de festivales al Parque de Bogotá, y Diego Pombo, artista y gestor cultural. El moderador o la persona que moderará este panel se trata de Osiel Villada, jefe de redacción web del diario El País. Bien, y para dar paso a este panel entonces necesitaremos enlazarnos con Gustavo Adolfo García precisamente, así que vamos a dar 5 minutitos de espera, ya regresamos y además invitamos también a las personas que se encuentran en nuestro auditorio, si desean pueden tomar un descanso de 5 minutos, volvemos y arrancamos nuevamente. Muchas gracias.